Hola amigos y amigas, bienvenidos a este espacio que hemos denominado Santipo, y hoy abordaremos un tema que puede generar muchas reflexiones e incluso controversias: la dimensión física del ser humano, es decir, el cuerpo, y cómo se entiende desde la perspectiva Advaita Vedanta o la no dualidad. Entremos de lleno de una vez. Muchas veces en el camino espiritual surgen preguntas sobre el cuerpo. ¿Qué importancia tienen estos procesos de autoconocimiento y realización? ¿Es el cuerpo un obstáculo, un vehículo o quizá ambos? Por un lado, nos encontramos con la cultura contemporánea que enfatiza la belleza, la juventud y el cuidado físico, y por otro lado, la tradición espiritual que nos habla de ir más allá del cuerpo, reconociendo la impermanencia y la verdadera esencia que no está sujeta a la forma física. Estos dilemas se hacen más profundos cuando enfrentamos la idea de la vanidad, del atractivo y del cuidado del cuerpo. Entonces, ¿cómo equilibramos el deseo de cuidar nuestro cuerpo sin apegarnos a su imagen? ¿Qué lugar tiene la salud física en un camino espiritual donde la identidad última no se basa en la forma? Bien, en Advaita Vedanta nos invita a ver más allá de las apariencias y a reconocer la naturaleza ilusoria del cuerpo como una identidad fija. Sin embargo, no niega su funcionalidad ni su papel en la vida diaria. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este dilema? Hoy, precisamente, vamos a explorar estas cuestiones y, con suerte, desentrañar algo de la sabiduría que yace detrás de estas aparentes contradicciones. La primera pregunta sería: en Advaita se dice que no somos el cuerpo. Entonces, ¿qué somos? Bien, desde la perspectiva Advaita Vedanta, lo que somos trasciende al cuerpo, es cierto. Trasciende el cuerpo, trasciende la mente e incluso la identidad personal. Entonces, en esencia, en el fondo, no somos ni la mente, sino la conciencia pura y eterna que subyace a todas las experiencias. Esa conciencia es a menudo llamada Atman o el yo verdadero, y es idéntica a Brahman o al absoluto, la realidad última o la totalidad de la existencia. Entonces el cuerpo es visto como un instrumento temporal, como un vehículo que permite experimentar el mundo fenoménico. Pero la identificación con el cuerpo y con la mente es considerada una ilusión, que es lo que conocemos como Maya. Esta identificación es lo que crea esa sensación de separación y por ende de sufrimiento. Es lo que nos hace creer que somos seres limitados y vulnerables. Entonces, en esta tradición de la que hablamos acá, en Advaita, se afirma que somos ese espacio consciente en el que todas las experiencias aparecen y desaparecen, incluidas las experiencias corporales. Somos entonces la presencia inmutable que permanece constante mientras el cuerpo, la mente y las emociones cambian. La realización de esta verdad implica un cambio profundo de perspectiva. Es decir, se deja de ver el cuerpo como la identidad principal y se reconoce como una expresión pasajera de algo mucho más grande, mucho más vasto y eterno. Entonces, en pocas palabras, somos conciencia pura, el testigo silencioso e impersonal que observa todo, pero que no está afectado por absolutamente nada. El cuerpo es parte del juego, de la manifestación, pero no define quién somos en lo más profundo. Y seguimos con las preguntas. Entonces, todo esto está muy bien. Eso es lo que somos, la conciencia pura, pero ¿desde dónde surge entonces esa identificación persistente con el cuerpo? ¿Será que lo aprendemos desde niños o es el mismo velo de la ilusión que nos hace identificarnos constantemente con el cuerpo y con lo que le pasa? Es decir, los deseos, los impulsos, las emociones, incluso la apariencia física. Pues bien, la identificación persistente con el cuerpo surge de una combinación de factores, es decir, tanto de condicionamientos aprendidos como la propia naturaleza de ese velo de la ilusión.
que es lo que conocemos como Maya. Entonces, esta parte, ¿no? Desde que somos niños, comenzamos a aprender a identificar nuestro sentido de identidad a partir del cuerpo. Entonces, desde pequeños escuchamos frases como este es tu cuerpo o este es mi cuerpo, tienes que cuidar de ti mismo, o ¿dónde te duele? Mi cabeza me duele. De hecho, una de las enseñanzas principales en la primera infancia, cuando estamos en el kinder, es dónde está tu cabeza, dónde están mis brazos, mis manos, cuántos deditos tengo. Entonces se va estableciendo así una conexión directa entre el yo y esa forma física. Los padres, la sociedad, la educación refuerzan esta percepción al hablarnos como seres separados y al poner gran énfasis en las características individuales, es decir, el nombre, la apariencia, las habilidades físicas. Ese niño es muy inteligente, ese niño corre muy rápido, y también las emociones. Esto va como cimentando una noción de identidad corporal y a la vez psicológica. Y por otro lado, entonces tenemos a la propia ilusión de la dualidad, que también juega un papel importante. Según el Advaita Vedanta, la conciencia pura vamos a decirlo así, como que se olvida de su naturaleza cuando se manifiesta en la forma. Y el cuerpo, en esa forma, que es un cuerpo con sus sentidos, con sus deseos, con sus impulsos. Entonces actúa como un punto de anclaje para esa falsa identificación. El cuerpo es el medio a través del cual experimentamos la vida en el plano material, y sus sensaciones pues, son intensas y de hecho muy convincentes. Por ejemplo, cuando sientes hambre, sabes reconocer el hambre, y tengo hambre, de hecho muy creíble. Siento placer, siento dolor, siento fatiga, siento deseo. Todas esas experiencias nos parecen tan reales que es fácil caer en la trampa de creer que somos esa experiencia, olvidando la conciencia que está detrás, la conciencia donde todo eso sucede, que sostiene toda esa experiencia. Además está el mecanismo evolutivo, que también nos ha condicionado a sobrevivir, y la supervivencia implica cuidar del cuerpo, buscar la seguridad, reproducirse y evitar el dolor. Entonces esto crea una fuerte tendencia hacia la identificación con lo corporal, con el cuerpo, con lo físico, ya que parece ser una necesidad básica para la vida. Y por último tenemos el apego a los placeres y sufrimientos del cuerpo, las emociones, las relaciones, la búsqueda también del atractivo físico y la aceptación social. Todo esto refuerza esa identidad. Entonces nos aferramos a lo que nos da placer y tratamos de evitar lo que nos causa dolor, creando así entonces una red de apego-rechazo, apego-rechazo. Y así nos vamos moviendo por la vida, buscando placer y huyendo del dolor. Y esto nos mantiene profundamente vinculados al cuerpo. Entonces, en resumen, la identificación con el cuerpo sería una combinación de condicionamiento social y cultural junto con la propia naturaleza de la manifestación y el juego de la misma ilusión dual que nos hace olvidar quiénes somos en esencia. Entonces la práctica espiritual, hablando de la práctica espiritual en Advaita, no consiste y no se trata de negar al cuerpo, sino reconocer su naturaleza cambiante, transitoria, y ver más allá de él, hacia la conciencia que observa todo sin afectarse por absolutamente nada. Y continuamos planteando preguntas que pueden llevarnos a comprender esa frase de no somos el cuerpo. Y vamos a continuar con otra pregunta. Cuando escuchamos esa frase, no somos el cuerpo o no soy el cuerpo, es común ir al extremo, a uno de los extremos, descuidarlo
o simplemente justificar acciones dañinas bajo este mismo precepto, ¿no?, de no ser el cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir más profundamente la frase no soy el cuerpo, para no confundirnos? Bien, la frase no soy el cuerpo en Advaita no significa que debamos descuidar o ignorar al cuerpo, ni mucho menos justificar acciones dañinas hacia él. En realidad, en el fondo, es una invitación a cambiar la forma en que nos relacionamos con el cuerpo, reconociendo su naturaleza temporal y limitada, pero sin dejar de valorarlo como una herramienta necesaria para nuestra experiencia humana. Si nos vamos más profundo, no soy el cuerpo significa que la identidad esencial y verdadera no está confinada a ese cuerpo físico ni a sus experiencias. Pero esto no implica que el cuerpo carezca de importancia, de hecho es muy importante. La frase apunta más bien a que nuestra esencia es la conciencia pura, que fue lo que dijimos antes. Ese espacio inmutable que es testigo de todas las experiencias, incluidas las del cuerpo. Entonces, en otras palabras, se trata de no identificarnos con las limitaciones del cuerpo, pero al mismo tiempo reconocer su rol y cuidarlo con respeto. Entonces, cuando alguien interpreta esta frase, ¿no?, o esta enseñanza como una excusa para desatender al cuerpo, está cayendo en lo que podría llamarse, de hecho, un error espiritual o una evasión espiritual. Esto sucede cuando se utiliza una idea profunda para evitar responsabilidades en el plano material. Y esto, en última instancia, puede ser una forma sutil de egoísmo disfrazado de espiritualidad. Entonces, el verdadero entendimiento de la frase no soy el cuerpo no lleva o no debe llevarte a la negligencia, sino a una relación más sana y más equilibrada con el cuerpo. Desde esta misma perspectiva de Advaita Vedanta, el cuerpo es un vehículo o un instrumento y merece ser cuidado, honrado, mantenido adecuadamente. Aunque no somos el cuerpo en esencia, este cuerpo es el que nos permite vivir y aprender y experimentar el mundo. Entonces, negar al cuerpo es negar parte de la experiencia humana, lo cual contradice la aceptación total de lo que es. La no identificación con el cuerpo no significa despreciarlo, sino simplemente no aferrarse a él como nuestra única identidad. Implica cuidar el cuerpo sin obsesionarse con su apariencia, sus defectos o su atractivo, sino más bien reconociendo que es una forma pasajera que tiene su función mientras dure. Cuidar al cuerpo, mantenerlo bien, saludable y tratarlo con respeto no es un acto de apego, sino un acto de reconocimiento de que forma parte de nuestra experiencia actual. Entonces, como vehículo de la conciencia, merece atención adecuada, pero sin hacer de esa atención una obsesión, ni basar en ella nuestro valor. Entonces, no soy el cuerpo significa que nuestro valor y verdadera naturaleza no dependen de la apariencia física, la salud o las experiencias corporales. Nos ayuda a mantener la ecuanimidad frente a los cambios que son inevitables del cuerpo, por ejemplo, la enfermedad, el envejecimiento o la muerte, pero sin perder de vista nuestra verdadera identidad como conciencia inmutable. Por eso, la enseñanza no soy el cuerpo debe entenderse como un recordatorio de que el cuerpo es parte de la experiencia humana, pero no es la totalidad de lo que somos. El cuerpo sí debe ser cuidado y honrado, pero con la comprensión de que es un instrumento transitorio en el que la conciencia se expresa, no la fuente de nuestra identidad más profunda. Entonces, este entendimiento debe llevarte a una relación más libre, más armoniosa con el cuerpo, donde el cuidado va a surgir del respeto y no del miedo o la obsesión por la imagen. Y ahora vamos con la próxima pregunta. ¿Qué es lo que enseña Advaita Vedanta o la no dualidad respecto a cuidar nuestro cuerpo en todos esos niveles?
Es decir, en el físico, en el nivel emocional, en el nivel mental y funcional. Advaita Vedanta, aunque enfatiza esa trascendencia del cuerpo, reconoce la importancia de cuidarlo en todos sus aspectos. En el físico, en el emocional, en el mental y en el funcional. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, porque el cuerpo es el vehículo a través del cual vivimos y experimentamos la vida. Entonces la enseñanza no consiste, como ya lo vimos, en negar el cuerpo, sino en relacionarnos con él con conciencia y con desapego. Entonces, vamos a explorar esta visión donde Advaita Vedanta sugiere cuidar el cuerpo en estos niveles. En este nivel del cuidado físico, ¿no? El cuerpo físico, el cuerpo, es considerado un instrumento sagrado, ya que nos permite experimentar el mundo, la realidad aparente, y avanzar en la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, desde la perspectiva Advaita, nutrir, mantener al cuerpo sano, eso es esencial, y no por apego a la forma, sino porque un cuerpo saludable facilita la claridad mental y la estabilidad emocional, que son necesarias para la práctica espiritual. Por ejemplo, una dieta equilibrada, ejercicio regular, descanso adecuado y prácticas como el yoga pueden ser muy recomendables, y no por estética, o no solo por estética, sino para que el cuerpo esté en óptimas condiciones para la autoindagación y para la meditación. Entonces, el cuidado del cuerpo es visto como una expresión de respeto hacia la vida misma. Aunque no somos el cuerpo, Advaita sugiere tratarlo como un templo en el que la conciencia mora temporalmente. Ahora vamos con el cuidado emocional. Las emociones son fenómenos que surgen en la mente, observados por la conciencia. Sin embargo, su manejo debe ser adecuado y es muy importante, porque las emociones que no son procesadas o que están siendo reprimidas pueden como ensuciar o enturbiar la mente y hacer más difícil la autoindagación. Entonces, reconocer y aceptar las emociones sin identificarse con ellas es clave. En lugar de suprimir emociones, la enseñanza sugiere observarlas desde la perspectiva de testigo, viendo que no somos esas emociones, sino la conciencia que las experimenta o que las manifiesta, o en la que están manifestándose. Entonces, prácticas como autocompasión, la atención plena, el mindfulness, ayudan a cuidar ese aspecto, ¿no? El aspecto emocional, y permite que las emociones se experimenten y fluyan sin apego ni rechazo, cultivando una mente más serena y más equilibrada. También tenemos la parte mental. El cuidado mental es importante, y en la tradición Advaita se enfatiza la importancia de la pureza mental y la claridad, ya que una mente en calma y enfocada facilita la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, cultivar una mente disciplinada es fundamental. ¿Esto qué incluye? Bueno, el estudio de textos sagrados, la meditación, la autoindagación, la reflexión constante sobre la naturaleza del yo. Entonces, en este sentido, la mente debe ser vista como una herramienta para la realización, y por lo tanto debe ser mantenida en equilibrio. Puedes practicar la desidentificación con los pensamientos. Eso estaría muy bueno. ¿Qué significa esto? Bueno, significa observar a los pensamientos como fenómenos que aparecen en la conciencia en lugar de identificarte con ellos. Esto te puede ayudar a liberarte de esos patrones mentales negativos y hábitos nocivos, y esto va a permitir que la mente esté más libre y más abierta. Y ahora vamos a hablar del cuidado de la parte funcional. Desde una perspectiva práctica, el cuerpo y la mente tienen funciones muy necesarias en el mundo fenoménico, y en Advaita no se niega ese valor funcional.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se anima a cumplir con los deberes y con las responsabilidades en la vida diaria de manera consciente, sin identificarse con ese hacedor. El cuerpo y la mente deben seguir operando en el mundo, como sabes, pero con la comprensión de que la acción surge de una manera espontánea, de una manera fresca, libre, sin que exista un yo separado que quiera controlarlo todo o que esté controlándolo todo. Entonces, mantener un enfoque funcional implica cuidar el cuerpo para que pueda cumplir con esas tareas y con esos deberes en la vida cotidiana. Esto no implica apego, sino una atención natural y equilibrada para cumplir con lo que se necesita hacer en el mundo, ya sea trabajar, cuidar de los demás o mantener relaciones de amistad, de pareja saludables. Esto llama al equilibrio. Esto llaman el camino del medio, ¿no? Este camino enseña que la relación sana con el cuerpo es de respeto, no de apego. El cuidado integral del cuerpo, es decir, lo físico, lo emocional, lo mental y lo funcional, debe ser visto como un acto consciente que facilita la claridad y la estabilidad, y no como una búsqueda de perfección o de satisfacción egoica. Entonces, la misma práctica espiritual, no debe ser una negación del cuerpo, sino un reconocimiento de su lugar en la totalidad. El cuerpo, las emociones y la mente son herramientas para vivir, para experimentar, pero no definen lo que somos. Desde esta misma comprensión, que es la comprensión central de Advaita, de no dualidad, vamos a poder cuidar el cuerpo, y no por obsesión ni por desprecio, sino como un acto natural de amor y de respeto hacia la vida que estamos experimentando. Por eso Advaita nos recuerda que no somos el cuerpo, pero el cuerpo forma parte de la manifestación del ser. Cuidarlo es parte del flujo natural de la vida, sin que eso nos atrape en la trampa de la identificación. Entonces se trata de encontrar ese punto de equilibrio donde el cuidado surge sin esfuerzo, sino como parte de ese mismo reconocimiento de que todo lo que hacemos, incluso cuidar nuestro cuerpo, está ocurriendo en el campo de la conciencia. Entonces, para resumir esta parte, se nos enseña a cuidar todos los aspectos del cuerpo y la mente, pero sin apego, sino en función de una vida consciente y armoniosa, reconociendo siempre que, aunque experimentamos a través de este cuerpo, nuestra esencia va muchísimo más allá de él. Y continuamos con las preguntas y vamos a hacerlas un poquito más de la vida diaria, más cotidiana. Esta pregunta sería así: entonces, ¿yo podría maquillarme, vestirme, según yo, decentemente, usar perfume? O sea, tener como una apariencia ordenada que refleje, no sé, este equilibrio, y no necesariamente ser vanidoso. Pues sí, exactamente. En Advaita Vedanta lo importante no es tanto la acción en sí, ¿no? La acción de maquillarse, vestirse bien, usar perfume, sino la actitud y la conciencia con la que se hace. La apariencia ordenada, el cuidado personal y la expresión a través de la ropa o el maquillaje no son intrínsecamente actos de vanidad. Se vuelven vanidosos solo cuando están motivados por un deseo de validación externa, de apego a la imagen o identificación con el cuerpo como fuente de valor. Aquí vamos a revisar algunos puntos, ¿no?, que pueden reflejar cómo se puede mantener este equilibrio sin caer en la vanidad. Primero, una actitud de respeto y cuidado. Es decir, cuidar la apariencia externa, vestirse bien, usar perfume, usar algunas prendas, zarcillos, alguna pulsera.
puede ser una expresión de respeto hacia uno mismo y también hacia los demás. Ahora vamos a la filosofía Advaita. Esta tradición lo puede ver como parte de la armonía con la vida cotidiana. Entonces, mantener una apariencia limpia, una apariencia ordenada, no es vanidad cuando se hace con desapego y con conciencia. Es entonces un acto natural de cuidado hacia el cuerpo como vehículo temporal que estamos habitando. Tenemos también la intención y la conciencia. La clave para evitar la vanidad es examinar la intención detrás de estas acciones. Entonces, por ejemplo, si te maquillas, o si te vistes bien, o cuidas de tu apariencia para agradar a los demás, o buscas aprobación, ahí es donde comienza la identificación y la vanidad. Si lo haces como expresión de respeto, esto que has escuchado, hemos escuchado muchísimo, ¿no? De amor propio, o simplemente porque disfrutas el proceso, entonces no hay apego. La acción se vuelve parte natural del flujo de la vida, sin que el yo, ¿no? El ego, quede allí atrapado en esa acción. También tenemos lo que sería reconocer la apariencia como una expresión y no como una identidad. Es decir, separa expresión de identidad. En Advaita se reconoce que las apariencias son temporales, ¿no? Y son cambiantes. Vestirse bien, maquillarse, usar perfume, puede ser una forma de expresión creativa y personal, pero no define lo que eres. La conciencia de que la apariencia no es la identidad esencial te va a ayudar a evitar la trampa del ego. Y de nuevo mencionamos acá el camino del medio, es decir, orden sin obsesión. La apariencia ordenada y cuidada no implica, o no debería implicar obsesión. Es decir, puedes disfrutar del cuidado personal sin caer en la trampa de la perfección o el juicio, sino se trata de encontrar un punto medio, un punto equilibrado, donde el cuidado del cuerpo es una expresión de armonía y equilibrio y no una necesidad impulsada por la inseguridad o la comparación. También está la aceptación y el desapego. Es decir, puedes disfrutar de tu apariencia y de las cosas que la hacen verse diferente, por no decir que la embellecen, ¿no? Que la hacen ver distinto de un día y otro día también diferente. Pero esto con la conciencia de que no eres esa apariencia. Entonces, si un día no puedes maquillarte o si tu atuendo no es el más perfecto, tu sensación de valía, de estima, de autoestima y de satisfacción interna no deberían verse afectadas. La práctica de Advaita es mantener esa aceptación y desapego sin que importen esas circunstancias externas. Y aquí sí tengo que nombrar la palabra belleza, porque este punto sería como reconocer la belleza como parte del juego de la manifestación. Es decir, en la no dualidad se reconoce que la belleza forma parte del lila, del juego. Es el juego de la manifestación. Entonces, cosas como eso, como la belleza, como el orden y la armonía, son características del mundo fenoménico que, aunque son temporales, pueden ser disfrutadas sin apego. Allí no hay ningún problema. Si te maquillas, si te pones un reloj bonito, unos zapatos interesantes, si te vistes bien, desde este entendimiento es posible, ¿por qué no?, disfrutar de la belleza sin quedar atrapado en ella. Y yo diría más de la belleza y la comodidad y del confort. Entonces, sí, puedes maquillarte, puedes vestirte decentemente y usar perfume sin que esto se convierta en vanidad, siempre que estas acciones se realicen desde un espacio de equilibrio y de conciencia y de desapego. Entonces, el cuidado personal puede ser una expresión de la armonía interna, siempre que no se convierta en la base de tu identidad
o en una fuente de validación. Entonces aquí por eso no se propone un estilo de vida ascético en el que uno debe renunciar a los placeres o cuidados del mundo, sino una relación saludable, desapegada, libre, fresca y consciente con todas las experiencias, incluyendo el cuidado del cuerpo. Entonces, en resumen, el cuidado personal, cuando se hace con intención y claridad, pueden reflejar ese equilibrio y no es necesariamente vanidad, es simplemente parte del juego de la vida, vivido con gracia y atención, reconociendo siempre que no somos la apariencia, sino la conciencia que lo está experimentando todo. Y ahora seguimos con las cuestiones y las preguntas, y como estamos hablando del cuerpo y sus aspectos, y esto también tiene que ver con los instintos, vamos a hablar de estos dos temas que también son muy importantes, pilares en la forma en que nos relacionamos con nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué se puede decir sobre otros aspectos que atañen al cuerpo? Por ejemplo, el sexo y la alimentación, que son de los instintos fundamentales del ser humano. ¿Qué dice la tradición Advaita acerca de esto? Bien, en Advaita el enfoque sobre el cuerpo y la relación, por ejemplo, al sexo y la alimentación es similar al que hemos discutido todo este Santipu sobre la apariencia. Es decir, tenemos estos dos conceptos: equilibrio, conciencia, y en el medio está el desapego. Ambos aspectos del cuerpo, la sexualidad y la alimentación, son partes o se ven desde esta perspectiva, se ven como parte del funcionamiento natural del cuerpo en el mundo fenoménico y no se considera tabú ni moralmente incorrecto, siempre y cuando se manejen desde una perspectiva de no identificarse con esos aspectos y manteniendo una autoobservación. Entonces vamos primero a tocar el punto de la sexualidad y cómo toca este tema Advaita Vedanta. La sexualidad en esta tradición es vista como una energía natural del cuerpo y parte también del juego de la manifestación. No es intrínsecamente buena o mala, pero la relación que uno tiene con ella puede llevar a más identificación o, por el contrario, ser una fuente de comprensión y autoobservación. Entonces, vamos a esta parte del apego versus la conciencia en la sexualidad. La enseñanza Advaita dice que la sexualidad se puede experimentar de forma consciente, sin apego ni identificación con los deseos sexuales. El problema, de hecho, no radica en la actividad sexual en sí, sino en cómo la mente se apega a la experiencia y la usa para construir una identidad. Por eso es que se invita a observar esos deseos sexuales y ver, al igual que cualquier otro impulso del cuerpo o de la mente, ¿no?, surgen, se desarrollan y luego desaparecen en el campo de la conciencia. Entonces la clave es mantener una actitud de desapego, de claridad, disfrutando de la experiencia, si tienes que disfrutarla o si tienes que vivirla, la experiencia del sexo, puedes disfrutarla sin dejarte atrapar por el deseo o la búsqueda compulsiva de placer. De hecho, en algunas tradiciones relacionadas, ¿no?, como el Tantra, se utiliza la energía sexual de manera consciente para transmutar ese deseo en una comprensión más profunda del ser. La sexualidad, cuando se aborda con conciencia, puede ser de hecho una puerta hacia la no dualidad, al revelar la naturaleza efímera de la experiencia y llevarnos a un estado de presencia. Hay prácticas como el brahmacharya, ¿no?, que es la moderación, que a veces se menciona y que puede entenderse como
la moderación o el control, pero de la energía sexual. O sea, no se trata de represión, esto es muy importante, sino de canalizar la energía sexual de forma consciente y no ser esclavo de los impulsos. Pero esto no significa necesariamente celibato, es decir, abstinencia absoluta, sino mantener una relación equilibrada con la energía sexual, ¿no?, que está allí, que parte del deseo o no, es que está allí, y ese deseo no debe dominar a la mente. Por eso es que la moderación en este contexto tiene que ver más que todo con la libertad, ¿no?, de elegir cómo y cuándo se expresa esa energía sexual, en lugar de dejarte arrastrar por esos impulsos. La alimentación es otro aspecto muy importante para todos en la vida, pero vamos a verlo desde la perspectiva de la no dualidad. Visto desde esta perspectiva del cuidado del cuerpo, ¿no?, como un instrumento para la realización espiritual, podemos hablar de la alimentación consciente, y es esto de hecho lo que se recomienda para mantener el cuerpo en equilibrio y facilitar la claridad mental, que es necesaria para la autoobservación, la autoindagación. La alimentación consciente y lo que llaman ahimsa, ¿no?, que en muchas tradiciones se asocia con el Advaita, se promueve este tipo de alimentación basada en este principio de ahimsa, que es no violencia. Y esto a menudo implica una dieta vegetariana o vegana, pero no necesariamente, esto no es para todo el mundo. Es decir, hay personas que no pueden llevar una alimentación totalmente vegetariana, totalmente vegana, porque su cuerpo tiene otro tipo de requerimientos nutricionales. Pero como estamos hablando de tradición, es de lo que se habla, ¿no? Entonces no se trata solo de la salud física, sino de minimizar el daño en el mundo, ¿no?, cuando practicamos ahimsa o no violencia, el de no matar animales para luego comerlos. Esto está dentro de la tradición, pero como te dije anteriormente, no necesariamente todas las personas deben seguir esta práctica, porque todos los caminos, todos los procesos son diferentes y los requerimientos físicos o corporales nutricionales son diferentes. Lo que dice la tradición es que cuando se minimiza este daño al mundo, no matando animales, se puede mantener, llevando una alimentación de este tipo, vegetariana o vegana, se puede mantener una mente más clara y más tranquila. Entonces, para no encasillarnos en una alimentación vegana o vegetariana, vamos a llamarlo comer de manera consciente. ¿Qué significa comer de manera consciente? Significa prestar atención a lo que consumes, tanto en términos de calidad como en cantidad. Entonces la comida no debe ser un mecanismo de escape emocional ni un acto compulsivo. De hecho, ves cómo está un poco relacionado con el sexo, porque son instintos, sino que debe ser una parte natural del cuidado del cuerpo. Tal vez has escuchado esta palabra sattva, que tiene que ver también con la claridad mental. Se enfatiza la idea de la dieta sádvica, que es sádvico, se asocia con alimentos que promueven la claridad, la ligereza y la paz mental. ¿Qué sería una dieta sádvica? Bueno, alimentos frescos, simples, naturales, como frutas, granos, nueces. Estos son alimentos considerados sádvicos que ayudan a un cuerpo y a la mente también a mantenerse equilibrados. ¿Cuál sería la contraparte? Está la dieta rajásica, que son alimentos picantes o muy condimentados, que de hecho son muy estimulantes. Y también está la dieta tamásica, que son alimentos procesados, que son muy pesados, y el exceso de alimentos. Eso es una dieta también de tamásica. Este tipo de dietas lo que puede conllevar a fomentar la inquietud, la pesadez,
tanto corporal como mental, y te va a dificultar la práctica en la indagación. Entonces, el objetivo no es una restricción rígida, sino, como decíamos anteriormente, elegir conscientemente alimentos que mantengan la energía en equilibrio. Entonces aquí podemos ir a otro punto, que es la relación desapegada también con la comida, que parece contradictorio. Me estás diciendo que tengo que ser consciente y observar lo que como, pero tengo que tener una relación desapegada con la comida. Eso significa que entonces no importa lo que coma. Una relación desapegada con la comida, comer con moderación y no por placer desenfrenado y tampoco por obligación, sino por cuidar al cuerpo, por nutrir al cuerpo como herramienta para la práctica espiritual. Esto es una forma de aplicar el desapego en la alimentación. La comida es vista o debe ser vista como el soporte para el cuerpo, no como una fuente de satisfacción o de identidad. Entonces vamos a resumir esto. El cuerpo como vehículo de la conciencia, en este cuerpo, tanto la sexualidad como la alimentación son experiencias naturales que le ocurren al cuerpo, ocurren en el cuerpo. En la tradición Advaita Vedanta se alienta a vivirlas con plena conciencia y con desapego. Entonces, no se niegan, no se reprenden, no se reprimen, pero tampoco se exaltan como fuentes de identidad o de felicidad. Entonces, en lugar de reprimir o entregarse totalmente a los excesos, se sugiere un camino medio, donde se experimenta con ecuanimidad, con equilibrio, observando cómo surgen y desaparecen en el cuerpo de la conciencia. Por ejemplo, el sexo puede ser una expresión natural de la vida, pero debe ser abordado sin identificación con el deseo ni con la búsqueda de placer como fuente de felicidad permanente. Allí no está la felicidad verdadera. La alimentación es vista, por otra parte, como una necesidad del cuerpo, pero puede hacerse con atención plena, con conciencia, eligiendo alimentos que apoyen a una vida consciente. Entonces, en Advaita se nos invita a reconocer y a respetar la naturaleza del cuerpo sin quedar atrapados en ella, manteniendo una vida equilibrada que apoye la realización de nuestra verdadera naturaleza como conciencia pura. Entonces, todo lo que hacemos con el cuerpo, incluido el sexo y la alimentación, comer, debe surgir desde esa comprensión. Y eso permite que la vida se exprese de forma natural y libre. Y bien, en este Santipu hemos explorado la relación entre la espiritualidad no dual de la Advaita Vedanta y la dimensión física del cuerpo, ¿no? Tocamos temas profundos que a veces pueden sonar complejos, pero estos temas nos invitan a mirar nuestra realidad cotidiana con una nueva perspectiva, con nuevos ojos, como con una nueva luz. Entonces hablamos de la idea central, ¿no? Que no somos el cuerpo, sino la pura conciencia, esa presencia que observa todo sin ser afectada por las experiencias, por los deseos, ni por los cambios físicos. Sin embargo, reconocemos que el cuerpo es un vehículo temporal y valiosísimo, una herramienta que utilizamos para navegar en este mundo, una expresión del juego, de la manifestación. Entonces, el cuidado del cuerpo, la alimentación, la apariencia y la sexualidad no son aspectos a evitar ni a idealizar. Desde la perspectiva Advaita, la clave está en vivir estas experiencias con conciencia, con respeto y con desapego, reconociendo que ninguna de ellas define nuestra esencia, pero pueden ser vividas con gracia y con equilibrio. Entonces, es un llamado a no caer en los extremos, ni en la negación ascética, ni en el apego obsesivo, sino a encontrar ese punto medio donde la vida se desarrolla de manera natural, sin la carga de la identificación.
Estas enseñanzas de Advaita, de cualquier enseñanza que puedas escuchar, leer, no son normas rígidas ni son dogmas universales. Cada ser es único. Tú que me estás escuchando en este momento, eres único, llevas un proceso que es tuyo y de nadie más. Y cada camino espiritual tiene su propia profundidad y su propio color. Entonces, lo que estoy compartiendo acá y lo que siempre he compartido son ideas que pueden servir como una especie de guía, pero no son la verdad última ni deben ser tomadas como mandatos absolutos. Entonces, yo te invito a que escuches con discernimiento, aplica lo que resuene con tu corazón y desecha lo que no te sirva en este momento de tu vida. No hay respuestas únicas ni correctas para todos, porque la verdad se revela en tu experiencia, en la experiencia personal de cada uno, en la sabiduría interior que florece cuando nos escuchamos con sinceridad. Entonces, por favor, recuerda que la verdadera enseñanza no es una fórmula mágica, sino un despertar constante al momento presente. Es una llamada a volver una y otra vez a la fuente de lo que somos, más allá de esas apariencias y de los pensamientos. Entonces, con esa intención, te dejo. Terminamos este video con profunda gratitud por haber compartido este espacio de reflexión juntos. De verdad espero que las ideas aquí expresadas y también las expresadas anteriormente en los pasados videos te sirvan o sean como una semilla que en su propio tiempo pasará cuando tenga que pasar, será cuando deba ser, germine en tu interior, si así debes hacerlo. Si no, también está bien. El camino es tuyo, es único e irrepetible. Entonces te invito a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir preguntando y a mantener viva la llama de la curiosidad, pero también de la indagación. Así que, amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Recuerda, puedes dejar tus comentarios, tus preguntas en la sección aquí abajo del video para próximos encuentros. Por favor, con muchísimo respeto, tanto para las personas que comparten aquí sus reflexiones, como para esta servidora que no quiere más que compartir este camino que, aunque ya dije, pues es único, es para cada quien, pero que juntos se hace más divertido, se hace esta aventura más llevadera. Entonces, por favor, recuerda dejar tus comentarios acá abajo. Muchísimas gracias por haber estado y recuerda, no le hagas mente.